Lo que estoy a punto de compartir puede parecer una locura para quienes aún piensan que la vida cambia con esfuerzos sin sentido, sacrificios constantes o una fe ciega en la suerte. Durante años, se ha enseñado que el éxito, la sanación y la abundancia solo llegan tras un arduo trabajo. Pero, ¿y si todo está al revés? ¿Y si la clave no es hacer más, sino ser distinto? Lo que escucharás en este vídeo no es teoría. Es un método comprobado en cientos de personas comunes que descubrieron cómo hackear la realidad sin moverse de la silla. Un experimento secreto, oculto por más de 2 décadas, ha probado que puedes literalmente engañar a tu biología y al cosmos, hasta el punto de reprogramar tu entorno. Pero te advierto ya, esto te retará, sacudirá tus creencias. Y si te animas a dedicar solo 20 minutos, tal vez descubras que todo lo que deseabas ya estaba ahí esperándote, pero en un lugar donde casi nadie mira, dentro de tu propio estado interior. Durante años he seguido de cerca un experimento de 2 décadas que pocos conocen, hecho por Earl Nightingale. Reunió a 600 personas comunes de distintos lugares, historias y contextos. La propuesta era simple, pero poderosa: fingir cada día que ya vivías lo que más anhelabas. Sin esperar el momento perfecto, sin buscar señales externas, simplemente actúa como si ya fueras la mejor versión de ti mismo. Esta idea me llamó la atención porque rompe con toda la lógica lineal que conocemos. Muchos creen que primero hay que tener, luego hacer, y solo después ser. Pero eso no fue lo que vimos allí. En 90 días, el 98% de estas personas vivieron cambios tan profundos que no podían negarse. Transformaciones emocionales, circunstancias, oportunidades. Algo invisible se movió, y era real. Una mujer en particular me impresionó. Era enfermera, atravesaba dificultades económicas y estaba emocionalmente exhausta. Cuando comenzó a caminar por su casa con la postura de quien ya había encontrado estabilidad y paz, todo cambió. Su forma de hablar, sus decisiones y cómo la trataban los demás cambiaron. Y sin darse cuenta, su realidad se reorganizó alrededor de ese nuevo estado interior. Esa es la clave, el estado interior. Comprendí que no se trata de manipular el mundo, sino de alinearse con lo que ya existe en el campo cuántico. Cuando fingimos con convicción, no engañamos a nadie. Estamos sintonizando, y el universo responde a la frecuencia de quienes somos, no a lo que decimos querer. Yo mismo he visto cómo muchas personas repiten este patrón. Fingieron estar sanados, y el cuerpo respondió. Fingieron estar en una relación amorosa, y sintieron que sus corazones realmente se abrían. Fingieron tener éxito, y empezaron a atraer conexiones, proyectos y caminos antes invisibles. Cuando el cerebro cree, comienza a enviar señales adecuadas al cuerpo. Y el cuerpo, a su vez, comunica la nueva orden al universo. Fue entonces cuando entendí: fingir es el primer paso hacia la creación consciente. No como un acto teatral, sino como un ensayo real de lo que se quiere vivir. Y a medida que el cuerpo aprende el lenguaje emocional de esa nueva realidad, la vida comienza a responder. No es magia, es biología, es física, es intención canalizada con coherencia. Este experimento no solo confirmó el poder del cómo sí, sino que además me brindó la base para explorar una idea aún más audaz. Porque si fingir ya es tan transformador, ¿qué ocurre cuando comprendemos el mecanismo invisible que lo sostiene? La respuesta radica en un concepto que redefine cómo se construye la realidad, y por eso insisto tanto en él. Fingir nunca fue para mí una forma de engaño. Por el contrario, siempre lo consideré un puente. Un puente entre lo que parece real y lo que es verdad en el campo de la conciencia. Cuando empecé a estudiar el poder de la intención, entendí que lo que llamamos fingir era, en realidad, un sofisticado mecanismo para reorganizar el mundo tangible. Fingir que eres próspero, saludable o amado no es un truco mental, es un reajuste vibratorio. Comprendí que la realidad no es algo sólido, inmutable, externo a nosotros. Ella es maleable, se mueve al ritmo de nuestra frecuencia, y esa frecuencia nace de lo que elegimos sentir.
Cuando alguien decide sentir que ya vive lo que desea, incluso sin evidencia externa, transforma su propia firma energética. Y eso es lo que comienza a moldear la materia a su alrededor. El campo siempre responde. No se trata de querer. No es cuestión de desearlo con todas las fuerzas. Es asumir un estado. Entrar con presencia en el papel de alguien que ya vive la vida soñada. Cuando eso ocurre, algo cambia. La mente empieza a recalibrar el cuerpo. Los viejos circuitos cerebrales desaparecen y se crean nuevas vías neuronales basadas en esa experiencia interna. El cuerpo empieza a vivir hoy una memoria del futuro. Durante mis prácticas vi a personas cambiar su realidad sin moverse del sitio. Un hombre visualizaba cada día que era propietario de un negocio exitoso, incluso mientras trabajaba en un estacionamiento. Sintió, respiró y actuó como si fuera verdad. 3 meses después apareció una oportunidad inesperada y fundó justo el tipo de empresa que imaginaba. ¿Casualidad? No. Coherencia. La materia responde lentamente, pero responde. La conciencia es rápida, expansiva, inmediata. Por eso el secreto es sostener el estado, aun cuando el mundo exterior grite lo contrario. Y este es el mayor reto, no dejarse vencer por la falta de pruebas, porque la mente condicionada buscará razones para probar que nada cambió. Pero el campo cuántico siempre aguarda que la consistencia vibratoria derrumbe la nueva realidad. Cuando alguien me dice que no puede fingir porque sabe que no es real, suelo contestar, aún no es real en lo físico, pero ya es real en lo invisible. Y eso basta. Cuando el cuerpo aprende a moverse como si ya existiera, se vuelve el canal de manifestación. La realidad entonces cede ante la convicción, porque la materia siempre se rinde a la conciencia mantenida. Fue a partir de esta comprensión que empecé a diseñar prácticas más precisas, destinadas a activar este estado creativo. Y noté que había un patrón entre quienes lograban resultados constantes. Seguían un protocolo específico, un conjunto de pasos que los mantenía firmes en el estado creativo. Y este protocolo luego fue conocido con un nombre muy especial. Durante años observé cómo algunas personas manifestaban con exactitud lo que querían, mientras otras se estancaban. Fue entonces que entendí que quienes tenían resultados reales seguían, sin saberlo, una estructura, un guión interno. Esto me llevó a ordenar esos pasos en un protocolo que hoy lleva el nombre de Nightingale. 5 pasos, simples pero poderosamente profundos. La primera etapa es la decisión del estado. Y no hablo de un deseo difuso. Hablo de una elección firme. Soy abundante. Soy sano. Soy libre. No quiero ser, sino soy. Esta elección debe ser emocional. Necesita traer energía. Cuando decido un estado, todo a mi alrededor comienza, lenta y silenciosamente, a ajustarse para sostener esa nueva vibración. Luego viene la inmersión sensorial. Enseño esto en mis meditaciones guiadas. Es entonces cuando la mente empieza a visualizar en detalle esa realidad elegida. Pero no se trata solo de ver una imagen. Es oír sonidos, sentir texturas, olores, emociones. Una mujer que desea sanar, por ejemplo, no solo se considera sana. Siente el alivio en su cuerpo, la respiración fluida, la alegría de moverse libremente. Esto le indica al cuerpo que la transformación ya está en marcha. La tercera etapa es la personificación continua. Vivir como si ya hubiera ocurrido. La postura cambia, la voz cambia, las decisiones cambian. No es fingir un instante y olvidarlo después. Es mantener la coherencia emocional constante. Cuando alguien camina así por la vida, el universo responde con situaciones que reflejan ese estado sostenido. El cuarto paso es tal vez el más difícil, la desidentificación de la evidencia opuesta. El mundo pondrá a prueba, surgirán facturas, dolores, carencias. Pero el punto aquí no es identificarse con esas pruebas porque son ecos del antiguo yo. El nuevo estado aún se construye, y si la persona cede ante el primer obstáculo, el campo se romperá. Aprendí a ignorar esas evidencias como si supiera que no definen la realidad. Luego llega la gratitud anticipada.
Este paso es mágico porque es cuando el cuerpo ya está convencido de que recibió todo, y comienza a liberar hormonas y señales que surgirían si fuera real. Gratitud por lo que ya es verdad en la conciencia. Gratitud antes de la prueba. Es en ese instante que lo invisible empieza a hacerse visible, sin esfuerzo, sin presión, solo con alineación. Cuando estos 5 pasos se practican de verdad, el campo cuántico no puede ignorarlos. Colapsa las posibilidades basadas en esta vibración estable. Y fue al observar este fenómeno una y otra vez que empecé a entender algo aún mayor sobre la manifestación. Algo que no es crear desde cero, sino acceder a lo que ya es nuestro por derecho vibratorio. Me llevó tiempo aceptar plenamente una idea que ahora es clave en todo lo que enseño. La verdadera manifestación no es lograr algo nuevo, sino reconocer lo que ya existe en el plano de la conciencia. Lo que cambia no es lo que tenemos, sino lo que podemos percibir. Y cuando la percepción se expande, lo invisible se revela. Esta es la revolución. Muchos creen que se manifiestan al repetir afirmaciones o visualizar, pero muchas veces lo hacen desde la carencia. Y lo que se sostiene en la carencia solo puede traer más escasez. Entonces entendí que el campo cuántico no responde a palabras, sino a estados. El estado de ser antecede al tener. La vibración precede a la materialización. La frecuencia es el verdadero orden. En mis retiros veo esto frecuentemente. Alguien llega con un deseo intenso, pero cargado de ansiedad, duda y prisa. Poco a poco esa tensión comienza a ceder. Empiezas a sentir como si ya estuvieras en paz, como si ya estuvieras sanado, como si ya hubieras recibido. Y cuando ese sentir se estabiliza, la realidad responde. No porque pidiera más, sino porque se volvió compatible con lo que quería. La física cuántica muestra que el observador influye en lo observado, y esto no es una metáfora, es ciencia. La conciencia organiza la materia, y si mi conciencia está alineada con una realidad concreta, si sostengo esa realidad en mi cuerpo, emociones y actitudes, el mundo alrededor refleja ese nuevo orden. Es inevitable. Por eso insisto en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. De nada sirve pensar una cosa, sentir otra y actuar como si no creyera. La manifestación nace de la congruencia interna. Cuando todo el cuerpo envía la misma señal, el campo escucha. Y cuando el campo escucha, responde. La realidad se adapta a lo que el ser constantemente emite. Esta nueva manera de crear rompe con la lógica tradicional del esfuerzo, el sacrificio y el control. Invita a un estado de profunda confianza y entrega activa. No es pasividad, es conexión. Y desde esa conexión, la vida se reorganiza de formas que la mente racional jamás podría prever. Así observé curaciones inexplicables, encuentros improbables, oportunidades que surgían de la nada, o mejor dicho, emergiendo del campo. Y cada vez que esto ocurre, comprendo que solo estamos rozando la superficie, porque cuanto más profundizo en esta comprensión, más noto que la verdadera transformación sucede mucho antes de cualquier cambio externo. Y aquí es donde actúa el profundo impacto de este enfoque, un impacto que no se limita a lo personal, sino que resuena en lo colectivo de formas sorprendentes. Siempre que hablo de manifestación, noto la misma expectativa en mí y en los ojos de otros, que algo cambiará afuera. Pero lo que pocos entienden es que la verdadera revolución sucede desde adentro. Earl Nightingale fue uno de los primeros en entender esto claramente. Comprendió que el camino no era hacerlo para tenerlo, sino ser primero. La transformación no es resultado de acciones externas, sino un reflejo directo del estado interno. Cuando alguien cambia su estado de ser, todo cambia. Y no siempre es necesario levantarse de la silla. Vi cómo, solo con este cambio interno, se resolvían situaciones que parecían imposibles, no porque hallaran una solución lógica, sino porque comenzaron a atraer una realidad nueva. Su vibración se volvió incompatible con el problema, y este desapareció. Es como si la realidad dejara de reconocer esa versión antigua de la persona. Este impacto no se limita al individuo. Cuando alguien comienza a dejar de ser, todos a su alrededor lo sienten. Las familias cambian,
los ambientes se elevan, las empresas se transforman. La energía de un ser coherente reorganiza el campo que lo rodea. Esto no es optimismo barato, es física aplicada, es neurociencia práctica, es el campo que responde al pedido recibido. Eso me llevó a insistir tanto en este proceso, porque mientras el mundo te enseña a perseguir, yo te enseño a detenerte y elegir. Mientras dicen que hay que competir, yo muestro que hay que alinearse. Y en lugar de construir con esfuerzo, te invito a construir con conciencia. Y cuando esta conciencia se vuelve colectiva, el impacto es inmenso. El mundo entero comienza a vibrar distinto. Personas antes atrapadas en ciclos repetitivos de dolor y escasez, de repente comienzan a crear con propósito. Dejan de reaccionar al mundo y empiezan a generar posibilidades. Y eso es poderoso, porque una mente despierta no solo transforma tu vida, sino el campo donde se inserta, y este campo afecta a todo y a todos. Una sola persona en coherencia tiene el poder de cambiar la dinámica de un entorno completo. He sido testigo de este impacto en muchos retiros. Una sala llena de gente en gratitud, sanación, amor profundo, y algo cambia en el aire. Las células se comunican, los cerebros resuenan, y lo imposible se vuelve común, lo lejano se vuelve inevitable. Porque el campo responde a la frecuencia dominante. Y cuando la mayoría sostiene el ser, el nuevo mundo se revela. Y es por eso que afirmo, sin duda, el futuro de la manifestación no está en técnicas, sino en la conciencia. Está en el ser. Se trata de sostener. Se trata de recordar cada día quién eres en verdad. Porque cuando eso ocurre, algo asombrosamente poderoso comienza a emerger. Y ahí reside el verdadero secreto detrás de este video. Ahora que has escuchado esto, es difícil seguir creyendo que la realidad es fija, inmutable o inaccesible. Lo que transforma la vida no es lo que pasa afuera, es el estado de ser que eliges mantener dentro. Y desde que este estado se vuelve constante, el mundo no puede sino inclinarse ante la nueva vibración que emanas. El protocolo Nightingale no es solo una práctica, es un momento decisivo, una invitación a dejar de reaccionar y empezar a crear desde ella. Todo comienza con una simple decisión interna, y la coherencia de esa elección hace que lo invisible se vuelva inevitable. Si esto te impactó, comenta a continuación. Yo soy el nuevo estado. Escríbelo con firmeza, de verdad. Porque esta frase, dicha con convicción, no es solo una afirmación, es el inicio de un nuevo ciclo.